Buenas noches, amigos. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Yo no sé por qué yo no se entera. Bueno, son las 10:02, las 10:02, es decir, las 22:02 del día domingo 5 de marzo de 2023 en la ciudad de Madrid, España. Hoy voy a grabar un primer video sobre Spinoza. Spinoza es un filósofo moderno y es un filósofo difícil de comprender, quizás uno de los más difíciles, ¿no? De los modernos, quizás, tal vez, el más difícil, ¿no? Aunque de los modernos hay muchos muy difíciles, ¿no? Como el mismo Descartes, aunque sobre Descartes yo he pensado mucho y leído mucho, sé mucho más sobre Descartes que sobre cualquier otro moderno. Sobre Descartes es el filósofo moderno sobre el que más sé y sobre el que mejor comprendo, ¿no? Hobbes es un filósofo que aprecio mucho y coincido en muchos de sus puntos de vista, pero su obra es también sumamente difícil. Al contrario de Descartes, a quien he leído originalmente, es decir, a Descartes, yo he leído la obra de Descartes, ¿no? Aunque comencé leyendo a comentaristas de Descartes, porque abordar a Descartes, por lo menos para mí, de entrada, coger, digamos, las meditaciones metafísicas y empezar a leerlas de entrada, sin saber nada de filosofía, estoy hablando de muchos años atrás, me era imposible, ¿no? Entonces, ¿cómo le entré a Descartes? Le entré primero a través de historiadores de la filosofía, filósofos que han escrito libros sobre Descartes, donde lo desmenuzan, y a través, por supuesto, de el grado en filosofía que cursé en Venezuela. Pero la obra de Descartes la pude afrontar a partir de cierto momento sin, digamos, sin las muletillas de los comentaristas, historiadores y profesores, ¿no? No me sucede lo mismo con Spinoza ni con Hobbes. Con Hobbes estoy muy de acuerdo con Hobbes en su teoría del hombre como, por decirlo así, entre comillas, malo por naturaleza. Hombre, para mí eso está a la vista. La condición humana es deplorable. El hombre es bueno si todo le va bien. Si todo le va bien, si tiene comida, si tiene techo, si tiene pareja, si tiene sexo, si tiene las cosas que necesita, el hombre puede llegar a ser bueno. Pero quítale algo. Quítale la comida o el techo o el sexo, ¿no? Y pasan cosas terribles, ¿no? Se puede convertir en un amargado, se puede convertir en un delincuente, o lo más terrible, puede dirigir toda su libido, y en esto yo soy absolutamente freudiana, hacia la política y llegar a posiciones políticas desde las cuales puede hacer muchísimo daño. Ejemplos.
Sí, ya sé que piensan que voy a dar ejemplos sobre Venezuela, ¿no? No quiero mencionar a Hitler porque ese es un comodín, ¿no? Que acostumbra a usar mucha gente, entre ellos muchos intelectuales, y no es un comodín que yo acostumbre a utilizar. Creo que la Segunda Guerra Mundial y el régimen nacionalsocialista de Hitler y la vida y obra de Hitler deben ser revisadas, cosa que Europa penaliza y hay que hacerlo a escondidas, pero algún día será revisado y lo único que digo y afirmo con toda contundencia es que sobre la Segunda Contienda Mundial y sobre todo sobre la figura de Hitler y el trágico destino de muchos judíos, sobre esas cosas no está dicha toda la verdad. Hay muchas mentiras y ese conflicto todavía está demasiado cercano para que se nos permita, para que los poderes de este planeta, los poderes occidentales, nos permitan revisarlo. Y recuerden que la historia la escriben los vencedores. Y no voy a comentar más el tema porque este es el canal de filosofía. Pero bueno, ¿qué ejemplo puedo poner? Bueno, no quiero poner ningún ejemplo, pero tú al ser humano le quitas algo de sus necesidades básicas y pueden ocurrir cosas terribles. ¿Y cuáles son las necesidades básicas? No son solamente aquellas aquellas indispensables, ¿no? Como la comida, la salud y el techo. Hay otras, ¿no? En un mundo tan consumista como el actual y lleno de posibilidades materiales que alegran la vida y la hacen más fácil, y de tentaciones de todo tipo, tentaciones materiales, sensoriales, etcétera, tentaciones en cuanto al confort. No es lo mismo andar en metro que en un coche con aire acondicionado. Bueno, hoy en día una persona considera que necesita muchas más cosas que la comida, el techo y la salud y la educación básica, ¿no? Entonces, la falta de, o sea, vamos a suponer una persona de clase media alta que nace criada entre algodones y que nace con un montón de cosas, de beneficios, de privilegios, que no ve como privilegios, que los considera naturales. Y algo de eso autobiográfico hay en mí, ¿no? Una vez pierde de repente alguna de esas cosas o varias, esta persona lo menos probable es que lo asuma inmediatamente, eso es lo menos probable. Esta persona puede caer en una depresión espantosa, puede incluso suicidarse. O esta persona puede empezar a sufrir de ciertos pensamientos y pueden empezar a operar ciertos mecanismos mentales y de repente, no sé, le puede dar por estudiar filosofía, por ejemplo. O le puede dar por meterse a la política. Y si esta persona dirige su líbido hacia la política porque ha perdido alguna de esas cosas que consideraba absolutamente
eh, que le pertenecían, pues de llegar a cargos altos de poder puede ser muy peligrosa. También puede ser peligrosa para la gente común y corriente con la que se encuentra a lo largo de su vida. Entonces, a la gente le molesta que yo diga que no me gusta Rousseau y que Rousseau es un filósofo de segunda. Bueno, para mí ni siquiera es filósofo. Hay una profesora de Luneta a la que le molesta que yo diga que ni siquiera es filósofo, ¿no? La quieren mucho. No es mi caso. O sea, a mí el populismo me molesta. No todo, pero hay cierto populismo que me molesta, como todos mis alumnos son inteligentísimos. Yo pienso que la filosofía es accesible para todo el mundo, pero lo que pasa es que no la saben explicar, pero yo sí la sé explicar. No, 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 eso es falso. La filosofía no es accesible para todo el mundo. No todo el mundo tiene el coeficiente intelectual necesario para comprender la filosofía o las matemáticas, que viene a ser casi la misma cosa. Entonces, el populismo, ese populismo de aula, me molesta mucho. Bueno, entonces, Hobbes, mis conocimientos de Hobbes vienen de la carrera de filosofía que cursé en Venezuela, vienen de las lecturas de comentaristas y historiadores de la filosofía, pero debo confesar que al enfrentarme al Leviatán de Hobbes, a su obra así, a rajatabla, se me sigue haciendo totalmente o casi totalmente incomprensible, ¿no? Ahora, si los intérpretes de Hobbes lo han interpretado bien, cosa que supongo que es así, o alguien en todos estos años lo habría notado, pues coincido en que el Leviatán, el Estado para Hobbes, es imprescindible, porque si no tenemos el Estado y eso que llaman los cuerpos que se ocupan de mantener el orden público, la paz y el orden, si no existen esos mecanismos represivos, es decir, la policía, la Guardia Civil, Guardia Nacional, como se llame, dependiendo del país, las leyes positivas, etcétera, que de positivas tienen poco, pero se llaman así las leyes creadas por los hombres, las leyes positivas, ¿no? Las leyes positivas me molestan mucho, pero sé que son necesarias y necesarias para que me proteja yo. O sea, para que me protejan de los delincuentes, de los violadores, etcétera, ¿no? Pero esas leyes positivas también suelen equivocarse muchas veces o utilizarse de forma política y puedo terminar presa en base, o sea, a esas mismas leyes positivas y de forma injusta, ¿no? Por eso no me gustan las leyes de los hombres, más admito que son imprescindibles, ¿no? Sin embargo, en España hay unas cuantas que yo eliminaría o cambiaría radicalmente, no voy a decir cuáles, ¿no? Por cierto, esto de la libertad de expresión podrían irlo quitando de la Constitución española porque no es verdad. Aquí no hay libertad de expresión. No sé si hay alguna cosa, no recuerdo, que se llame libertad de información en la Constitución del 78, pero tampoco existe, así que creo que hay que hacerle enmiendas a la Constitución española para adaptar la Constitución a los hechos, porque los hechos son que no hay libertad de expresión ni de información, por ejemplo. Porque hay gente que va presa por un tuit,
Yo no puedo decir lo que pienso, por ejemplo, del Estado de Israel. Yo puedo hablar del Estado de Israel, pero no puedo decir cualquier cosa. Iría presa si digo algunas cosas. Eso es una falta total de libertad de expresión. Como de otras tantas cosas que no puedo decir. Y yo no puedo ver Rusia Today, canal por el cual pago desde que empezó la guerra en Ucrania. Quiero ver Rusia Today y eso se llama falta de libertad de información. Bueno, digamos que estoy de acuerdo con Hobbes y no quiero repetir, aunque la voy a mencionar, esa frase con la que resumen a Hobbes aquellos que quieren aparentar ser leídos y no han leído nada. Aquella frase de el hombre es el lobo del hombre. Bueno, este es el primer video sobre Spinoza. Spinoza es difícil, así que vamos a darlo en píldoras, pequeñas píldoras. Benito, un nombre totalmente español de España, ni siquiera de Latinoamérica. Benito, como mi abuelo materno. Benito Baruch, Baruch en hebreo, Spinoza. Baruch Spinoza o Benito Spinoza nace en Ámsterdam en 1632, comienzos del siglo XVII. Hijo de judíos españoles, es decir, de judíos sefardíes, refugiados en Holanda. Los padres de Baruch Spinoza se habían convertido en España al catolicismo, pero seguían profesando la fe judía a escondidas y a pesar de haberse convertido al catolicismo decidieron huir a Holanda, donde también fingieron ser católicos, pero donde pensaron que estaban más protegidos que en España. Bueno, entonces repito, Benito Spinoza o Baruch Spinoza nace en Ámsterdam en 1632. En 1656 se puso de manifiesto la incompatibilidad del pensamiento de Spinoza con el credo de la religión judía. Por este motivo, Spinoza fue excomulgado de la sinagoga y sus amigos y parientes lo abandonaron. Lo dejaron solo por alejarse o por distanciarse totalmente de el credo judío. Benito Spinoza murió joven, a los 44 años de edad, de tuberculosis en La Haya. Vivió siempre en habitaciones de alquiler, es decir, una vez que es excomulgado y su familia lo abandona, se va de su casa porque lo echan y bueno, empieza un periplo por varias ciudades donde vive siempre en habitaciones de alquiler, puesto que no tenía medios económicos para vivir de otra forma. A pesar de eso, en 1670 fue hospedado por el pintor Van der Spijk en La Haya, en su propia casa, en la casa del pintor, que era o se convirtió en uno de sus admiradores. Spinoza, para mantenerse, aprendió a cortar vidrios ópticos, ¿no? Como los de los lentes, los de las gafas, ¿no? Y vivió muy austeramente con su trabajo de cortador de vidrios ópticos. Tenía o tuvo un modesto nivel de vida. A medida que
se dio a conocer, algunos amigos y admiradores lo ayudaron económicamente, pero él solía rechazar estas ayudas y aceptaba muy pocas ayudas. Un amigo, un admirador, le ofreció una renta mensual para que no tuviera que trabajar y dado su estado económico, que era bastante malo, él aceptó esa renta, pero con un monto mucho menor que el que le ofreció su amigo. Spinoza, entre otras cosas, pensaba que había que vivir acorde con las ideas de uno, ¿no? Y si esas ideas te llevaban a la pobreza o a vivir con suma austeridad, había que asumirlo, porque cualquier otra cosa que no fuese asumir una mala situación económica, una vida austera a causa de las ideas propias, era una especie de hipocresía o una especie de falta de ética para Spinoza, ¿no? Entonces era muy cauto a la hora de aceptar ayudas económicas. Vivió siempre con austeridad y los que lo conocieron y dejaron constancia de la relación que mantuvieron con él, dicen que no necesitaba gran cosa y que lo único que se permitía era adquirir libros. Eso piensa mucha gente de mí, pero yo cuando tuve dinero adquiría muchísimos libros, muchísimos, pero también adquiría ropa, también me lo gastaba en restaurantes, también viajaba, también compraba objetos de arte. Me gustaban mucho los relojes, tenía un montón, todos de marca. Es decir, yo no soy Spinoza ni soy como él. A mí me gusta el consumo y me gustan las cosas buenas, aunque no me gusta para nada trabajar en multinacionales. Lo odio. Y generalmente los empleados de las multinacionales son gente horrorosa. Lo que sí me gustan muchas veces son los productos que, valga la redundancia, producen las multinacionales, ¿no? Y bueno, esta no es una incoherencia, sino esta es una declaración de total sinceridad, ¿no? Bueno, en 1673, otro dato de su vida, a Spinoza le ofrecen una cátedra universitaria y la rechazó para no limitar su libertad de pensamiento. Aquí también quiero hacer un inciso acerca de mi vida personal, ¿no? Durante muchísimos años, décadas, yo fui profesora universitaria, ¿no? Y en todas las universidades, que fueron muchas, donde di clases, tuve problemas, ¿no? Por expresar mis puntos de vista en clase o durante mis clases, ¿no? A pesar de que en las universidades públicas venezolanas supuestamente había libertad de cátedra, ¿no? Pero cuando se piensa de determinada manera y cuando se es auténtico, a pesar de todo lo que te puede ocurrir, si muestras esa autenticidad, el pensar de cierta forma y el vivir de cierta forma y el amar de cierta forma, siempre tiene consecuencias. No hay país en el mundo que no te lo cobre. A mí Venezuela me lo cobró de muchísimas maneras distintas y me lo cobró carísimo, ¿no? Pero es muy difícil, bueno, para mí ha sido imposible
a partir de cierto momento de mi vida, muy temprano, fue imposible esconder mis, digamos, particularidades. Hasta mis peores enemigos reconocen mi autenticidad, incluyendo aquellos que se alegrarían muchísimo de enterarse de que he fallecido. Yo recibo muchos mensajitos, ¿no?, que dicen, suicídate ya. No, ya yo no soy una suicida, hace mucho que no lo soy. Así que tranquilos, tranquilos. Además, soy exfumadora, para los que hace mucho tiempo que no me ven, muchas décadas. Soy exfumadora. Así que a lo mejor vivo más que ustedes, así que no me voy a suicidar. No, porque por si acaso aparezco por allí, yo no me voy a suicidar. Bueno. Bueno, hablaba de las universidades, ¿no? Aunque yo creo que en la Universidad Central de Venezuela, donde sí no di clases, lamentablemente, yo creo que allí sí hay más libertad de cátedra. Pero en la Universidad Simón Bolívar no la hay. Y bueno, después trabajé también en universidades privadas, donde evidentemente libertad de cátedra ninguna. Bueno, el primer trabajo que se conoce de Spinoza fue un trabajo llamado Breve Tratado sobre Dios, el hombre y su felicidad. Fue escrito en 1660, estuvo desaparecido y perdido durante muchísimos años, ni siquiera se sabía de su existencia, pero en el siglo XIX alguien lo encontró y fue publicado en el siglo XIX, a pesar de haber sido escrito en 1660. Era su primer trabajo, Breve Tratado sobre Dios, el hombre y su felicidad. En 1661 publica el Tratado de la Reforma del Entendimiento, es decir, de la razón. Y hacia 1661, ese mismo año, comienza su obra maestra, que es su Ética. Una obra que le tomó muchos años y que fue publicada póstumamente en 1677, meses después de su fallecimiento. Su Ética es su gran obra. También tiene un tratado político y también están publicadas sus cartas. Spinoza mantuvo una vasta correspondencia con personas preocupadas por los mismos temas que él, y parte de esa correspondencia se conserva y está publicada. Hacia 1670 publicó, pero de forma anónima, un librito llamado Tratado Teológico Político, que causó una polémica terrible. Menos mal que lo publicó en forma anónima. Bueno, me imagino que ya sabía Spinoza que iba a causar polémica. A Spinoza se le considera un filósofo moderno estoico. Para Spinoza, la meta suprema del itinerario filosófico, es decir, la meta suprema de aquel que se dedique a pensar, es decir, a hacer filosofía, es tener una visión capaz de liberarnos de las pasiones y procurarnos un estado superior de paz y de tranquilidad. Según Spinoza, esto, liberarse de las pasiones y estar en paz y tranquilidad, es necesario para producir, entre comillas, filosofía. Es decir, la filosofía es la búsqueda de la verdad, ¿no? Para buscar la verdad
no hay que estar en un estado pasional y hay que tener paz y tranquilidad, o vamos a producir, entre comillas, verdades que no son verdades, verdades, digamos, distorsionadas. Ahora, bueno, voy a seguir un momento con Spinoza. Para Spinoza hay que comprender el mundo despojado de toda turbación y pasión. Y aquí tengo que hacer otra vez un inciso, ¿no? El ser humano es carne y somos de carne y hueso y tenemos algo llamado alma, otra gente lo llama de otra forma, da igual cómo lo llamen, pero somos de carne y hueso. Entonces, o hay que producir filosofía después de los 80 años de edad, cuando los reclamos de la carne ya no existan, y me refiero a las pasiones amorosas, ¿no? O, no sé, hay que nacer sin pasiones. Lo que quiero decir es que es imposible, ¿no? Y en esto coincido con Nietzsche, con Sartre y con muchos otros, ¿no? Es imposible buscar la verdad, para decirlo así, o filosofar despojado de pasiones y en paz y tranquilidad. Para tener paz y tranquilidad hay que tener salud y la vida económica resuelta. No es el caso de la mayoría de los seres humanos, no. Muchos tienen que hacer filosofía y la hacen sin paz ni tranquilidad, con la amenaza de la hipoteca encima o la amenaza del pago del alquiler. Y aún así tienen que hacer filosofía bajo esas amenazas de que me puedo quedar en la calle si pierdo mi empleo. Entonces, y liberarse de las pasiones. Dios mío, yo no quiero conocer gente sin pasiones, yo les tengo terror. O sea, las personas que no tienen pasiones tienen que ser malísimas. Yo prefiero al más depravado y pasional de los seres que a alguien que me diga, no, mira, yo no necesito sexo, nunca lo he necesitado. Yo nunca peleo por mis ideas porque yo respeto a todo el mundo. Yo respeto todas las ideologías políticas, ¿no? Bueno, yo a personas así no me interesan porque son malas. Y esto, por supuesto, no lo dice Spinoza, lo digo yo. Pero bueno, Spinoza, repito, dice que para buscar la verdad, lo que él llama la meta suprema del itinerario filosófico, es decir, para filosofar, que no es otra cosa sino buscar la verdad o el conocimiento, hay que tener una visión capaz de liberarnos de las pasiones y procurarnos un estado superior de paz y tranquilidad. Hay que comprender despojado de toda turbación y pasión. Bueno, de la vida amorosa de Spinoza yo he tratado de conseguir cosas y no las he encontrado, ¿no? No sé si Spinoza tuvo mujeres o hombres, o sea, no sabemos nada acerca de la vida de Spinoza. Spinoza, que era un monje. Los monjes tienen pasiones. Por algo los conventos están llenos de fetos en sus alcantarillas y en sus sistemas de tuberías, o eso era antiguamente, ¿no? Y más de una monja va vestida de paisana a abortar por allí. Y de los hijos de los curas ni hablar, todos tienen hijos. Entonces, supuestamente Spinoza logró vivir en paz y tranquilidad, despojado de pasiones y de turbaciones, y así pudo filosofar, es decir, buscar la verdad
de la forma que él consideraba la correcta, ¿no? Aunque es difícil de creer que alguien no tenga pasiones y vicios. Las pasiones y los vicios evitan que las personas, por ejemplo, si son políticos, yo prefiero los políticos con pasiones y vicios, ¿no? Porque puede que se conviertan en políticos corruptos, puede que sean ineficientes, ineficaces, indolentes, pero seguramente no van a producir un genocidio ni a comenzar una guerra, ¿no? Los prefiero viciosos. De todos modos, hay un dicho medieval, ahora no me acuerdo quién lo dijo, que dice: vicios privados, virtudes públicas. Yo siempre he dicho que yo públicamente siempre he sido virtuosa. Mientras participé en política en Venezuela, mi desempeño público fue totalmente virtuoso. Gracias a los vicios privados. Bueno, la obra capital de Spinoza, su Ética, sigue un orden de exposición calcado de los elementos de Euclides. Euclides, como saben, fue un gran matemático, geómetra y también, en cierto modo, filósofo, ¿no? Es conocido como un gran matemático, un gran geómetra. Y bueno, los teoremas de Euclides sobre los triángulos los conoce prácticamente todo el mundo, ¿no? O deberían, ¿no? Aquí voy a hacer otro inciso. No hay que regalar el cuarto de la ESO para que las personas se puedan inscribir en la Academia de Policía y convertirse en policías. Pregúntenle a cualquier policía cuál es el teorema más elemental de semejanza de triángulos de Euclides y no lo sabe. Entonces no debería tener un título de la ESO porque eso se aprende en la ESO. Otro inciso es que no puedo evitar dar opiniones personales, ¿no? De todos modos, el tener que huir de cierto lugar me ha abierto todo un mundo de posibilidades, ¿no? Y de una segunda vida. A veces es bueno meterse en problemas y problemas gordos. Bueno, la obra capital de Spinoza, lo retomo, su Ética, sigue un orden de exposición calcado de los elementos de Euclides, dispuestos según definiciones, axiomas, proposiciones, demostraciones, dilucidaciones, etc. Es decir, emplea elementos de las matemáticas para construir su ética. Esto lo convierte, por supuesto, en un filósofo racionalista. Los nexos que explican la realidad son, para Spinoza, expresión de una necesidad racional absoluta. Y esta es una frase una frase que hay que tener presente. Los nexos que explican la realidad, o sea, lo que explica el mundo, los nexos que explican la realidad, son expresión de una necesidad racional absoluta. Esto convierte a Spinoza en un racionalista puro. Y si a esto le sumamos que él logró no tener pasiones ni vicios y mucha paz y tranquilidad, pues más racionalista todavía, ¿no? Una vez que se ha afirmado a Dios o la sustancia, que para Spinoza es lo mismo, Dios o la sustancia es Dios. Repito, una vez que se ha afirmado a Dios, todo procede y no puede sino proceder rigurosamente como en geometría. Esto
también hay que tenerlo muy presente. Spinoza es muy difícil y hay ciertas frases que yo he colocado aquí en mis apuntes y que he subrayado, porque son frases sobre las que hay que pensar mucho para comprenderlas, ¿no? Y no importa pasarse un buen rato o incluso un día o varios o toda la vida con ciertas frases, ¿no? Lo mismo pasa con las meditaciones cartesianas de Descartes. Hay que leerlas línea por línea y volver a leer la misma línea 1000 veces. Bueno, repito estas dos frases que he anotado en mis apuntes. Los nexos que explican la realidad son expresión de una necesidad racional absoluta. Spinoza. No dijo esto así textualmente, lo estoy diciendo yo. Los nexos que explican la realidad son expresión de una necesidad racional absoluta. Una vez que se ha afirmado a Dios, que es la substancia, todo procede y no puede sino proceder rigurosamente como en geometría. Esto es la filosofía de Spinoza. Vamos a hablar de 3 puntos muy importantes. El primer punto lo voy a llamar así. El fundamento de todo el sistema spinoziano lo constituye la nueva concepción de la sustancia. De la sustancia hablan los antiguos, desde... Ahora no me sale el nombre de este presocrático que tanto nos atormenta, ¿no? Bueno, de la sustancia hablan los antiguos, ¿no? Hablan los presocráticos y habla Aristóteles, ¿no? Entonces, repito, el primer punto que voy a tratar de explicar. El fundamento de todo el sistema spinoziano lo constituye la nueva concepción de la sustancia. Aristóteles decía, recordemos, todo lo que es o es sustancia o afección de la sustancia. Lo mismo nos dice Spinoza. En este caso, en este punto, podríamos decir que es aristotélico, que esto lo toma de Aristóteles, ¿no? Pero mientras, aquí viene la diferencia, mientras que para la metafísica antigua, las sustancias son múltiples y están jerárquicamente ordenadas, como bien sabemos, y aún para el mismo Descartes existe una multiplicidad de sustancias. Para Spinoza existe una sola sustancia, originaria y autofundada, causa de sí, que es Dios. Es decir, Aristóteles, Descartes, hablaban de la sustancia, pero para ellos existían multiplicidad de sustancias. Para Spinoza hay una sola sustancia, a la cual llama Dios. No habla de ningún Dios en particular, ¿eh? No puede tomarse esto como algo religioso, ¿no? Aquí la palabra Dios no implica ninguna religión, como tampoco lo implicaba en los filósofos antiguos. La filosofía la vino a estropear el cristianismo. La filosofía occidental la vino a estropear totalmente el cristianismo. Eso sí que no es filosofía, lo que hicieron los cristianos en la Edad Media. Eso de filosofía no tiene nada. Bueno, repito, para los antiguos había múltiples sustancias jerárquicamente ordenadas e incluso para Descartes, un moderno, había múltiples sustancias, pero para Spinoza existe una sola sustancia, originaria y autofundada, causa de sí que es Dios. Es decir,
se funda a sí misma, es su propia causa y es Dios. Las sustancias derivadas de Descartes, la res cogitans y la res extensa en general, pasan a ser en Spinoza dos de los infinitos atributos de la sustancia, mientras que los pensamientos particulares y las cosas extensas individuales, al igual que todas las demás manifestaciones empíricas, se transforman en afecciones de la sustancia, en modos. Retomo esto. Para Descartes había sustancias derivadas, ¿no? La res cogitans, es decir, el pensar, y la res extensa, es decir, la existencia material, ¿no? Pero para Spinoza, estas dos cosas que eran para Descartes sustancias derivadas, para Spinoza son dos de los infinitos atributos de la sustancia. Es decir, la sustancia, Dios, tiene infinitos atributos. Tenemos la sustancia aquí arriba, luego vienen los atributos. Y dos de ellos son para Spinoza la res cogitans y la res extensa. Pero hay más para Spinoza. Hay infinitos. Luego, o sea, sustancia, atributos. Luego Spinoza dice que los pensamientos particulares y las cosas extensas individuales, al igual que todas las demás manifestaciones empíricas, se transforman en afecciones de la sustancia, en modos. Es decir, sustancia, atributos, modos. Los modos es algo inferior, por decirlo así, entre comillas, ¿no? Los modos son simples afecciones de la sustancia, ¿no? Una cosa muy que no tiene ni aproximadamente la misma importancia de la sustancia. Entonces, sustancia, atributos, modos. Y los modos son afecciones de la sustancia. Entonces, para Spinoza, Dios es así un ser absolutamente infinito, una sustancia constituida por una infinidad de atributos, ya lo dijimos, cada uno de los cuales expresa una esencia eterna e infinita. Importante, Dios es un ser absolutamente infinito, una sustancia construida por una infinidad de atributos, cada uno de los cuales expresa una esencia eterna e infinita. Esta sustancia Dios, sustancia guión Dios, porque para Spinoza decir sustancia o decir Dios es lo mismo. Esta sustancia Dios es libre solo en el sentido de que existe y obra por necesidad de su naturaleza y es eterna, porque su esencia implica necesariamente su existencia. Repito, esta sustancia o Dios es libre solo en el sentido de que existe y obra por necesidad de su naturaleza. Y es eterna porque su esencia implica necesariamente su existencia. Aquí tenemos que la esencia implica la existencia. Sartre, muchos años después, el segundo Sartre, concluiría que primero viene la existencia y luego la esencia. Eso fue una revolución en la filosofía, ¿no? Y muy interesante el segundo Sartre, ¿no? Sumamente interesante. Y el primero también. Todo Sartre es interesante, no solo su filosofía, sino su única novela, aunque hubo otros intentos, pero su única novela magníficamente lograda, como es La náusea,
y sus infinitas obras de teatro, espectaculares todas. Bueno, Sartre era un genio, ¿no? Y era tan pero tan auténtico que rechazó el premio Nobel que rechazó el premio Nobel de literatura a pesar de que necesitaba dinero. Y digo, Sartre fue una persona que no hizo concesiones y eso es admirable, ¿no? Otras personas no piensan así. Bueno, si Dios, seguimos en el mismo punto, es la única sustancia existente, es causa inmanente, obviamente. Y esto es una frase también que tienen que pensar muchas veces y leer, ¿no? Y anotarla. Si Dios es la única sustancia existente, es causa inmanente. Eso es obvio, matemáticamente obvio. Si es la única sustancia existente, es causa inmanente. Y por tanto es inseparable de las cosas que proceden de él. Es la necesidad absoluta de ser, totalmente impersonal. Y esto es importante. Este Dios o esta sustancia es impersonal. Aquí no hay pasiones, aquí no hay nada personal. Si Dios es la única sustancia existente, es causa inmanente. Esto es una verdad total y absoluta, ¿no? Para aquellos que tenemos formación científica dura, formación matemática, bueno, esto es obvio, ¿no? Ni siquiera hay que demostrarlo. Bueno, esto ha sido la explicación que he tratado de darles de lo que llamo el primer punto de este video. Voy a repetir el primer punto, digamos el título del primer punto. El fundamento de todo el sistema spinoziano lo constituye la nueva concepción de la sustancia. Aquí he tratado de explicarlo. Vamos al segundo punto. El segundo punto lo voy a llamar así. La sustancia, Dios, manifiesta su propia esencia en infinitas formas. Los atributos, eternos e inmutables. La sustancia y los atributos. La sustancia es Dios, es lo mismo, y los atributos son eternos e inmutables, no cambian. Entonces, de igual dignidad, cada uno de los atributos expresa la infinitud de la sustancia divina. Deben ser concebidos por sí mismos, pero no como entidades separadas. Es decir, tenemos a Dios o la sustancia y los atributos eternos e inmutables. Los modos, sustancia, atributos, modos. Los modos, en cambio, son afecciones de la sustancia afectada. Se hallan en la sustancia los modos y solo se conciben por medio de ella. Los modos se siguen de los atributos, son determinaciones suyas, determinaciones de los atributos, y entre los atributos, infinitos por naturaleza, importante, y los modos finitos, los modos son finitos, pero también están los modos infinitos para Spinoza. Por ejemplo, el entendimiento infinito y la voluntad infinita son modos infinitos del atributo pensamiento. Este es un ejemplo. Para Spinoza existe el atributo pensamiento. Y este atributo tiene modos infinitos, entre ellos el entendimiento y la voluntad. Pero los modos suelen ser más bien finitos. Este es el segundo punto que quería dejar claro, pero lo sigo explicando. El infinito
y perdonen la reiteración, pero en Spinoza hay que reiterar porque es un filósofo complicado, ¿no? El infinito genera solo lo infinito, mientras que lo finito, a su vez, solo puede estar determinado por un atributo afectado, por una modificación finita, y tiene una existencia determinada. Pero Spinoza deja sin explicar cómo en el ámbito de la sustancia infinita divina puede haber surgido algo finito. Y esta es la máxima aporía del sistema spinoziano. Esto no lo explica Spinoza. ¿Cómo es posible que haya surgido algo finito de lo infinito? No lo explica Spinoza. Ahora, voy a volver a explicar esto poco a poco, ¿no? El infinito solo genera infinito. Y lo finito solo puede estar, lo finito, por lo tanto, solo puede estar determinado por un atributo. Recuerden que los atributos son infinitos. Entonces, Spinoza habla de un atributo afectado por una modificación finita. Yo voy a hacer aquí un paralelismo con la genética. Es como si Spinoza, y que me perdone Spinoza, dijese que hay atributos que padecen de una malformación genética y por lo tanto son finitos. Esto es algo que se me ha ocurrido a mí, pero me parece que lo explica más o menos bien, ¿no? O sea, para Spinoza, y yo hago este paralelismo con la genética, ¿no? Pues hay algunos atributos que él los llama afectados por una modificación finita. Es decir, hay algunos atributos con alguna malformación genética y por eso existe lo finito. Ahora, este segundo punto se llamaba la sustancia, o Dios, manifiesta su propia esencia en infinitas formas, los atributos eternos e inmutables. Y en tercer lugar, voy a hablar de este punto. Dios es, pues, la sustancia con sus infinitos atributos. Parece lo mismo, ¿no? Pero no es lo mismo. El mundo, en cambio, dice Spinoza, se da en ambos modos, finito e infinito. Bueno, menos mal que se dio cuenta, ¿no? Es bastante difícil no darse cuenta si vives en el mundo, ¿no? Y vivimos en el mundo, ¿no? Esto me recuerda a un filósofo contemporáneo, ¿no? Vivimos en el mundo. Heidegger, bueno, ahora estoy, bueno. Vivimos en el mundo, ¿no? Y en el mundo se dan ambos modos, finito e infinito. Y puesto que los modos no existen sin los atributos, ya lo dije antes, sustancia, atributos, modos. Entonces todo está necesariamente determinado por la naturaleza de Dios. Y no existe nada contingente. El mundo es la consecuencia necesaria de Dios. Aquí no puedo estar de acuerdo con Spinoza, que no existe nada contingente. Para mí prácticamente todo es contingente, ¿no? Vivimos luchando contra nuestras circunstancias. Las circunstancias son la contingencia, ¿no? Nos limitan nuestras circunstancias. Nuestras circunstancias nos tienen prisioneros, ¿no? Sin embargo, para Spinoza no existe nada contingente, ¿no? Recuerden que para él es posible deshacerse de las pasiones y vivir en paz y tranquilidad, pero eso realmente no es posible, ¿no? ¿Qué es la contingencia? Las circunstancias. Todos vivimos dentro de ciertas circunstancias, nacimos dentro de ciertas circunstancias, crecimos dentro de ciertas circunstancias y eso determina lo que somos. Y cada día somos una persona distinta, cada segundo somos otro,
otro en mayúsculas, porque cada segundo las circunstancias nos siguen determinando, ¿no? Entonces yo no puedo seguir a Spinoza en esto de que no existe nada contingente, ¿no? Pero para él no existe nada contingente. El mundo es la consecuencia necesaria de Dios. Dios es causa libre y el mundo es el efecto de esa causa. De aquí lo que muchos han llamado el panteísmo de Spinoza. Todo es Dios. Esto es manifestación necesaria de Dios. Todo es manifestación necesaria de Dios. Voy a repetir estos 3 puntos, como los he titulado. El primero, el fundamento de todo el sistema spinoziano lo constituye la nueva concepción de la sustancia. Y lo expliqué. 2. La sustancia, Dios, manifiesta su propia esencia en infinitas formas, los atributos eternos e inmutables. Y el punto 3, en el que dividí esto, Dios es pues la sustancia con sus infinitos atributos. De aquí se desprende la noción de Dios como eje central del pensamiento de Spinoza. Habrá más videos de Spinoza, los voy a grabar en píldoras y explicarlos, o sea, a reiterar una y otra vez lo mismo que estoy diciendo con otras palabras, ¿no? Porque, repito, no es fácil Spinoza. Pero sin duda es muy interesante. Bueno, gracias por haberme soportado, si han llegado hasta este punto, ¿no? Gracias y nos vemos próximamente.